Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Carol Andrea Herrera Lozano. Pertenezco al grupo 21-20-19-20 de la materia Estática y Resistencia de Materiales. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEA José Acevedo y Gómez. En esta oportunidad vamos a trabajar cálculos de esfuerzos normales para cada una de las barras. Recordamos que estamos trabajando bajo la CERCHA Home, que en fases anteriores hemos obtenido este tipo de cálculos, como lo son las fuerzas, como son las longitudes de los elementos entre cada nodo. Para estos datos los vamos a tener muy en cuenta en esta oportunidad, ya que dependemos de ellos para calcular los esfuerzos. Entonces, teniendo en cuenta la tabla que obtuvimos en la fase 3, donde calculamos los nodos gemelos, las fuerzas de cada nodo, hicieran de tensión o comprensión, vamos a hallar la siguiente tabla. Entonces, para poder hallar la tabla que les indico, tenemos que tener en cuenta el apéndice C del libro guía del libro guía que hemos estado utilizando, en donde hablamos sobre la 0 a 36, recordando que nosotros hemos trabajado bajo el 4.8. Entonces, también hay que tener en cuenta que hemos utilizado dos perfiles. Entonces, el área la vamos a multiplicar por 2, de que estoy hablando. Entonces, ya con el área procedemos a obtener el esfuerzo normal bajo la siguiente fórmula. Entonces, estamos hablando del esfuerzo admisible, que lo obtenemos bajo la fuerza dividida en el área. Entonces, este es el esfuerzo admisible. Tenemos el área del perfil, como lo indiqué anteriormente. El área es 581 por 2 y lo pasamos a metros cuadrados. Entonces, la obtenemos acá, que es 0,01162. Esta longitud del elemento la obtuvimos anteriormente y es esta. Estas son las longitudes. Entonces, por ejemplo, entre A y B hay 3,192, entre A y L hay 3, entre BL 1,92. Y así con todos los datos que habíamos obtenido anteriormente. Aquí la tenemos la longitud del elemento. Entonces, les recuerdo, el esfuerzo admisible es dividir la fuerza entre el área y así pues por cada una y nos da el esfuerzo admisible. Ahora, luego se separan los elementos de tensión y los de comprensión para hallar los factores de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se obtiene eh, teniendo en cuenta esta tabla, la vamos a utilizar en donde dice que el esfuerzo admisible en Y es este, que perdón, es el esfuerzo, es la resistencia a la cedencia, que son 250. Y en disculpen, acá. Y el, el esfuerzo admisible fue el que obtuvimos anteriormente. Entonces, en los de tensión es solamente aplicar esta fórmula que es el, el factor de resistencia a la cedencia sobre el esfuerzo admisible y obtenemos el factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo a la cedencia sobre el esfuerzo que obtuvimos anteriormente, eso nos va a dar el factor de seguridad. Para los factores de seguridad en barras de comprensión, en esta parte vamos a utilizar el teorema de Steiner de ejes paralelos. Ejes paralelos. Este teorema habla bueno, hace énfasis en los ejes centroides y pues tenemos datos de X y Y. Estos X y Y vienen de esta tabla para poderlos calcular, en donde hacemos referencia a Y, a X, al área. Entonces, con estos datos obtenemos el menor momento para los ejes centroides. Entonces,
Dícese que acá están, por ejemplo, 0,23, 10 a la 6, 581 que es el área, por el momento en X por X que sería 0, y de igual más, nuevamente el de arriba, X, y obtenemos el I en X. Y este lo pasamos a metros cuadrados, ahora el I en Y, y realizamos los cálculos eh, basándonos en el apéndice del libro. Continuamos. Con los datos de menor momento procedemos a obtener la tabla de comprensión. Entonces, para la tabla de comprensión, el factor de seguridad se obtiene diferente. Lo obtenemos bajo esta fórmula, que el PCR se obtiene por I al cuadrado más el Euler por I y por eh, el longitud al cuadrado. Entonces, ese PCR se los voy a mostrar del cálculo que se generó en Excel. Entonces, el cálculo de Excel. Aquí está. Entonces, nuestra fórmula dice que PCR es igual a pi al cuadrado por el Euler por I y por L al cuadrado. Entonces, aquí está. De esta forma, pi al elevado al cuadrado por F48, que nuestro F48 viene a ser el módulo de elasticidad, por el Euler, por H48, que nuestro H48 viene a ser el momento de inercia de la selección, el momento de inercia, y dice em, que dividido en el área al cuadrado, en la longitud al cuadrado, perdón. Entonces, por ese motivo nos da G48 por G48. Todo esto lo dividimos en 1000. Es para que nos dé la fórmula. Entonces, esta es la fórmula. Tenemos nuestros datos, nuestro carga del PCR, y ahora sí, nuestro factor de seguridad la obtenemos de dividir el PCR en el P admisible, que este P admisible es igual a la fuerza. Entonces dividimos la carga crítica, que es el PCR, sobre la fuerza, y nos da el factor de seguridad. Entonces, teniendo en cuenta esto, así se hallan los de comprensión. También recordando que decía que debían ser mayores a 3. Entonces unos, tenemos 3 factores que son menores que 3, entonces que serían los perfiles AB, AB, FG, BC, FE, CD y DE. Para eso, como son menores de 3, se planea cambiarlos, y para subirlos a más de 3. Eso, muchas gracias. Que tengan buena noche.